Universidad Autónoma del Carmen. Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Métodos y técnicas de investigación. Integrantes del equipo: Doris Giselle Cruz Moa, Luz Valeria González Solís, David Eliú Ramírez Jiménez, Cintia Rodríguez Hidalgo. Supuestos filosóficos de las ciencias. Materialismo. Doctrina según la cual todo lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentable y aprendible empíricamente, sino que está determinado en su ser solo por algo material y en su comportamiento solo por la causalidad eficiente. Su origen data desde la antigua Grecia con Parménides, y también se definen como fundadores a Eusebio y Demócrito. Hay distintas clases de materialismo: el dialéctico, histórico y filosófico. Los teóricos más destacados de esta corriente son Karl Marx, Friedrich Engels y Ludwig. Las obras de Karl Marx son El capitalismo, El manifiesto del Partido Comunista, La ideología alemana. Las de Friedrich son La ideología alemana, La dialéctica de la naturaleza, El capital. Las obras de Ludwig son Pensamientos sobre la inmortalidad, La esencia del cristianismo y Lecciones sobre la esencia de la religión. La aportación de esta corriente a las ciencias son la tecnología, ya que es el triunfo del materialismo en nuestros días. Poder explicar cada vez más cosas, hacer cada día mayores tareas en menos tiempo y menos esfuerzo gracias a objetos materiales. Racionalismo. Viene de la palabra latina ratio, razón. Es la concepción que viene en el espíritu, la mente y el entendimiento, el fundamento de toda relación del hombre con el mundo, considerada esta relación como forma superior del pensar. El origen del racionalismo data con Platón, ya que éste se haya convencido de que todo verdadero saber se distingue por las notas de la necesidad lógica y la validez universal. También otro filosófico es Plotinio, quien coloca el mundo de las ideas con el luz cósmico. En la Edad Media se encuentra San Agustín, que modifica la idea en sentido cristiano. En la Edad Media, Malebranche concibe que el alma espíritu cognoscente no puede ser causa eficiente productora. En esa misma época, Descartes y Leibniz consideraron que las ideas innatas se dan en cuanto es innata a nuestro espíritu la capacidad de formar conceptos independientemente de la experiencia. Los teóricos más destacados del racionalismo son Descartes, con sus obras de El discurso del método, Mediciones acerca de la filosofía primera, Los principios de la filosofía y reglas para la dirección del espíritu. Malebranche, con sus obras de El tratado de la naturaleza y la gracia y La investigación de la verdad. Leibniz, por su parte, con las obras de Discurso de metafísica, Nuevo sistema de la naturaleza y Monadología. La aportación a las ciencias de esta corriente es que tiene gran influencia a nivel político, económico, educativo y religioso, ya que es el intento del hombre por querer conocer el mundo y asimismo conocerse, sabiendo razonar correctamente estos aspectos que marcan la vida de un país. Empirismo. Se le denomina empirismo a toda teoría que considere que la experiencia es el origen del conocimiento. Su origen filosófico dice que es una corriente filosófica opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra en el siglo XVII y que se extiende durante el siglo XVIII. Autores: John Locke, 1632-1704. Sostiene contra la teoría de las ideas innatas de Descartes que todos nuestros conocimientos tienen su origen en nuestra experiencia, tanto externa a través de los sentidos como interna a través de la razón. David Hume, 1711-1776. Trata de reducir los principios racionales, entre otros la casualidad, a asociaciones de ideas que el hábito y la repetición van reforzando progresivamente hasta llegar a alguna de ellas, a adquirir una aparente necesidad. Sus aportaciones. El empirismo constituye una teoría relacionada al conocimiento que acentúa el valor de la experiencia y de la percepción sensorial en el surgimiento de ideas. El empirismo le da a la filosofía una visión del mundo real,
algo no solo racional, también sensitivo, y de ahí parten sus aportes. Negación del valor objetivo de los conceptos universales. Los predicados como bueno o malo no se dan en la experiencia. El realismo es aquella postura filosófica que manifiesta que los objetos tienen una existencia independiente al observador. Origen filosófico. Históricamente el realismo es una de las soluciones que en la Edad Media se dio a la llamada cuestión de las universales, centrada en decidir qué grado de realidad hay que atribuir a los universales o ideas abstractas. Autores: Aristóteles, 384-322 a.C. El conocimiento para este sistema se puede entender como una reproducción de la realidad. Para Aristóteles, la inteligencia del hombre está dotada de una capacidad grande de llegar hasta las cosas y obtener de ellas los contenidos del conocimiento. Santo Tomás de Aquino, 1224-1274. Su obra más importante es la Suma Teológica. También se destacan dentro de sus obras comentarios a Aristóteles, a la metafísica, a la física, a la ética y a Nicómaco, a la política. Además, hace parte de sus obras los opúsculos, tratados breves de filosofía y teología como son De Veritate. Sus aportaciones. El realismo es una de las disciplinas filosóficas que más conservan su esencia en cuanto al planteamiento del conocimiento. Es una de las que menos se ha vulgarizado y continúa perteneciendo al plano intelectual. El realismo despoja de toda interpretación o opinión. Podría afirmarse que el hombre de hoy está lejos de serlo, porque especula más que nunca. Se apersona de planteamientos y da un carácter de mucha certeza, visiones que pueden responder solamente a impresiones. El realismo ha podido ser columna del conocimiento en tanto que, sin permitir la interpretación, sostiene principios y postulados que, habiendo sido suficientemente argumentados, sostienen. Idealismo. Esta doctrina se contrapone al realismo y reduce lo que podemos percibir por medio de los sentidos y que es accesible al mero pensamiento, ya que para esta corriente lo que aún no puede verse puede ser comprendido. El idealismo pretende reducir el mundo a una actividad del espíritu, pretende identificar lo real con lo racional, el objeto con el sujeto o conciencia. Esta corriente se originó por el filósofo Leibniz, quien empleó el término idealista a referirse a Platón y a otros autores para quienes la realidad es la forma a la idea. Los teóricos más destacados de esta corriente son Platón, Descartes y Malebranche. Platón con sus obras Los Diálogos, Critón, Fedón, Fedro, Gorgias, El Banquete y La República, entre otras. El otro filósofo es Guillermo José Seylind, con sus obras Ideas para una filosofía de la naturaleza, Tratado sobre el alma del mundo y El primer bosquejo de un sistema de filosofía de naturaleza. La aportación de esta corriente es: el idealismo como un método científico es muy cuestionado en la actualidad, porque éste admite que lo que no puede verse puede ser comprendido, pero para el hombre de hoy lo que rige es ver para creer, ver para entender. Positivismo. Es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Su origen se deriva de la epistemología, que surge en Francia a inicios del siglo XIX, de la mano del pensador Francis Saint-Simon, Auguste Comte y el británico John Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Los teóricos más destacados son Auguste Comte, con su obra Curso de la filosofía positiva y Sistema de la política positiva o Tratado de la sociología que instituye la religión de la humanidad. Saint-Simon, con su obra El sistema industrial, Catecismo de los industriales y Nuevo cristianismo. John Stuart Mill, con sus obras Principios de economía política y utilitarismo, Filosofía de las ciencias y métodos, Autobiografía y Sistema de lógica racional e inductiva, entre otras. La aportación es
que ha influido en la actualidad, en especial en nuestro continente, donde todos los países han sido marcados por estas ideas, pues sobre todo en el campo político y como son países subdesarrollados, buscamos formas de progreso. Fenomenología. El término se refiere al estudio de los fenómenos. Es una ciencia o llamada igual la ciencia de las vivencias. No parece tratar de la realidad, sino de la representación de la misma. Intencionalidad, la dirección de la experiencia hacia las cosas del mundo. Evidencia el logro de la verdad subjetiva se manifiesta en la propia evidencia. Su origen filosófico viene del griego, phainomai logos, significado mostrarse, aparecer, razón o explicación. Su fundador fue Edmund Husserl, físico, matemático y filósofo. Se inicia en sus investigaciones lógicas cuyo objetivo es una refutación del psicologismo. Teóricos más destacados: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Se le conoce por el punto del idealismo, es lo más fuerte de todas las fuerzas. Su obra escrita, Fenomenología del Espíritu, abarca la epistemología, Revolución Francesa, psicología empírica, religión y la ontología. Edmund Husserl se fundamenta en los fenómenos ausentes de las cosas. Obra escrita, Investigaciones lógicas, busca conquistar un fundamento profundo mediante la descripción de los procesos conocitivos. Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, obra escrita, La crítica de la razón, habla acerca de la preocupación por la ciencia y el escepticismo frente a la metafísica tradicional. Su aportación fue la teoría del conocimiento. Dice que a partir de ahora era la mente, es decir, el sujeto es el que construye la realidad. Dirá Kant que nuestro entendimiento o nuestra mente conoce por medio de las intuiciones puras que son las formas del a priori y de la sensibilidad. La hermenéutica deriva del griego, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o texto. Fue una técnica para la interpretación de textos literarios, bíblicos y jurídicos. Se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes. Su origen filosófico se encuentra realmente en la teoría cristiana. Tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros sagrados de la Biblia, que como revelados por Dios, pero compuestos por hombres. Este tiene dos significados, literal y espiritual. El sentido literal es por el significado por las palabras de una escritura. En el sentido espiritual infuso por Dios en el hombre, según la creencia cristiana, da un sentido religioso suplementario a los signos, dividido en tres tipos diferentes: el sentido alegórico, moral y anagógico. Teóricos más destacados y obras escritas: Dirley, Schleiermacher, Gadamer y Heidegger. Dirley habla de la reconstrucción del sentido, condiciones del texto. Schleiermacher habla de la teoría general de la interpretación, comprensión, giro copernicano, reconstrucción del texto, identificación intérprete-autor. Gadamer, comprensión, estructura fundamental del ser humano. Se habla de tres formas: objetiva, histórica y lingüística. La objetiva y la histórica hablan del prejuicio, tradición, distancia histórica, a esto se le llama círculo hermenéutico. La lingüística habla de la dialecta y la dialógica. Heidegger, el interpretarse a sí mismo en su entorno. Hermenéutica filosófica, condición, posibilidad y conocimiento.